Perfecto, entonces vamos a arrancar sin más preámbulos. Es un tema amplio, es un tema carnudo. Espero aportar hoy desde el conocimiento, muy desde el amor también. Este es un tema que podemos compartir, como lo decía Marce, es una estrategia de llegar a muchas más personas, mostrando que somos más que una venta de bebidas. ¿Sí? Fusion es un motor para cambiarle la vida a las personas. Y por eso es que yo hoy hago Fusion. Como lo decía Marce, soy psicóloga de profesión. Además, soy estudiante de teología en este momento y empresaria Fuction desde hace 2 años, que me hace muy, muy, muy feliz hacer parte de este súper proyecto con el que le podemos transformar la vida a muchísimas personas. Bueno, vamos a arrancar entonces con un concepto de qué es salud mental. La invitación hoy es, vamos a hablar de salud mental. Voy a irles dando algunos tips de algunas bebidas que pueden aportar en la salud mental y en la salud integral de las personas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de salud mental, según la OMS, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias habilidades, lo que puede hacer frente al estrés, que es normal en la vida, cómo puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es lo que nos dice la OMS, que es la salud mental. Pero entonces, cuando hablamos de salud, no estamos hablando de ausencia de enfermedad. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces muchos de nuestros clientes llegan a nosotros porque ya están enfermos. ¿Sí? Entonces, lo que quisiéramos evitar es precisamente que lleguen personas ya enfermas. Lo que buscamos es que cuando llegue una persona a nuestras vidas, sea una persona que esté en este estado, que esté en estado de bienestar. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de esto? Sencillo, después de la pandemia, desde todos los profesionales del área de salud mental, podemos hablar de una pandemia que es la pandemia de la salud mental. ¿Sí? Y esta es una noticia que salió en el Observador, en el país, perdón, que habla de que cerca de 1.000 millones de personas sufren depresión, bipolaridad, ansiedad, miedo, aislamiento, demencia, consumo de estupefacientes, alcohol, esquizofrenia, desórdenes alimenticios, entre otros. ¿Y qué pasó con la pandemia? La pandemia evidenció un problema que ya estaba ahí. No es que haya aumentado haya diferencia entre antes y después de pandemia en salud mental, solo que al estar encerrados, al estar confinados, se detonan muchos, muchos aspectos que no habíamos evidenciado, ¿cierto? Por eso mucho maltrato familiar. Entonces, vivo con una pareja que ni siquiera tengo conexión real y de pronto llega la pandemia, me toca estar encerrada con esa persona todo el tiempo y ahí sí evidencio que efectivamente no es la persona con la que yo quiero estar. Salen a flote todas esas situaciones que no hemos resuelto de nuestra vida, de nuestro carácter, y aparece este como un resultado. Entonces, después de la pandemia, empezaron a aparecer para nosotros constantemente, para nosotros, digo, profesionales de la salud mental, alertas, por lo menos en Antioquia, no sé si hay personas de otras regiones, incluso de otros países, alertas referente al estado de emergencia del Hospital Mental de Medellín. Y era que cada 8 días el Hospital Mental colapsaba. ¿Sí? ¿Por qué colapsaba justo los fines de semana? Porque vamos a empezar a ver qué afecta nuestra salud mental. Y ahí vamos a encontrar la respuesta. Aquí creo que, bueno, sí, sí, ahorita sigue una diapositiva donde vemos cuál es la solución que nos da el sistema. Y cuando hablamos del sistema es digamos, eh, las políticas que salen en torno a salud mental, todo lo que hace el sistema de salud frente a qué hacer con esta problemática versus si eso realmente es una solución. También tenemos que en salud mental, lamentablemente las noticias más bien las estadísticas llegan muy tarde. Esta es una estadística del 2022, donde nos hablan del trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Es uno de los más frecuentes en los niños, pero muchas veces hay un mal diagnóstico, ¿sí? Pasa que los niños muchas veces están muy mal diagnosticados. Entonces, yo personalmente sigo siendo psicóloga, terapeuta, atiendo particular, pero no atiendo niños. Y no atiendo niños por la simple y sencilla razón de que el problema no son los niños, el problema somos los adultos, ¿sí? Todo lo comportamental de los niños es en base a lo que nosotros les enseñamos y el entorno que nosotros les vamos a dar. Es en base a su alimentación y ahorita vamos a ver un poquito cómo impacta esa alimentación en la salud mental. Si un niño no está bien alimentado, que es lo que vemos hoy en día, el desayuno está lleno de azúcar, un cereal no es un desayuno apto para un niño, no es nutritivo.
Entonces, el niño no tiene cómo estar, digamos, quieto, cómo generar un desarrollo cognitivo sano, porque está lleno de azúcar. Y a mí inconscientemente me hicieron la prueba un día porque estaba con unas amigas, nos celebraron el cumpleaños y ese día nos dieron dulce impresionante, una torta súper dulce, un montón de mecatos, y les juro que yo esa noche no podía dormir. Estaba disparadísima. Normalmente mi estado de ánimo es súper alegre, pero ese día estaba disparada, o sea, parecía literal un payaso, no podía parar de reírme y demás. Hagan la prueba, mentiras, ya somos functioners, ya no consumimos ese nivel de azúcares, pero cuando nosotros vemos los niños, el principal problema del TDAH no es ni siquiera problemas comportamentales, sino que la raíz real está en el consumo de azúcares y obviamente pues también aporta cómo está todo ese entorno familiar. Aquí no me cargó porque hice la presentación en Canva, pero se las puedo compartir, que la solución realmente que nos da el sistema de salud es, les compartí ahí una noticia de que el año pasado el OMO inauguró un montón de salas, incluso de pediatría, el Hospital Mental de Medellín, y dice que es uno de los mejores. Espectacular, eso suena muy lindo, muy chévere, muy bacano, pero no es una solución real, ¿cierto? O no sé si alguno de ustedes, si alguna vez ha pasado por un cuadro de depresión o ansiedad, quisiera algún día dar un paso por el ojo a ver cómo es el tema del hospital mental. Yo creo que no, ¿cierto? Porque realmente cuando llegamos allá es porque ya estamos desbordados, porque ya la crisis de salud mental no se pudo contener desde otros ámbitos. Entonces es súper importante ver esas noticias, por lo menos yo digo sí, qué chévere, pero no las aplaudo porque para mí es un panorama muy difícil entender que si necesitamos más camas es porque estamos más enfermos. Si necesitamos más camas incluso de pediatría es porque cada vez los niños necesitan más este servicio y no es el ideal, ¿cierto? Tenemos que trabajar en la prevención y no en la atención ya. Y nuestro sistema de salud no está preparado para trabajar en la prevención. Nuestro sistema de salud está programado para trabajar en la enfermedad, ¿sí? Y eso para la salud física y para la salud mental. Otro aspecto que me inquieta también a tener en cuenta es que nosotros no cuidamos la salud y nos confiamos de que nos va a cuidar, entre comillas, el papá Estado, nos va a cuidar el sistema de salud y en realidad ellos no cuidan la salud, ellos cuidan la enfermedad. Sí, con todo el respeto, obviamente yo soy profesional de la salud mental. Para los que no sabían, los psicólogos no medicamos. Quienes medica es el psiquiatra y el psiquiatra no es psicólogo de base, el psiquiatra es médico de base. Ellos estudian para formular, ellos estudian para mandar fármacos, ¿sí? Y ya, si los que estamos acá todos somos fusioner, sabemos que un fármaco digamos que genera generalmente dependencia y detrás de un fármaco al año necesito otro, a los 6 meses mínimamente necesito otro porque entonces el fármaco me daña el estómago, luego necesito el para el estómago porque me está dañando, me está dando gastritis y termino con 10 15 pastillas y realmente un fármaco no va a solucionar tu problema. ¿Por qué hablar entonces de salud mental desde una perspectiva integral? Ahí, digamos, el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Y eso también lo que voy a hablar es para que tengamos en cuenta que no hay ninguna área suelta en el ser humano. ¿Sí? Yo no me voy de aquí y me separo, dejo el cuerpo aquí y me voy y mi mente está en otro lado. Dejo el espíritu aparte de la mente, todo está integrado. Entonces puede pasar que, y por eso les ponía al principio, yo en muchos espacios no cuento que estudio teología, pero se los mostraba al principio porque quiero que nos centremos en esto. Nosotros somos seres integrales y me pareció espectacular que Marce abrió el espacio justo con una oración. Y ahorita les voy a contar qué relación tiene la parte espiritual con la salud mental. Aquí tienen como la base de qué significa cada uno. Espíritu es neuma, significa aire, es como por de ahí viene la palabra neumático, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es lo que le falta, eso que no podemos ver. Cuando tú le sacas el aire a una llanta, tú no puedes ver ese aire. Asimismo, no podemos ver nuestro espíritu, pero sabemos que está ahí. De alguna manera hay unas manifestaciones espirituales que están ahí y que influyen en nuestro bienestar integral. El cuerpo viene de la palabra soma,
De ahí viene la palabra somatización, que tiene que ver con esa manifestación en el cuerpo de lo que tengo en mi mente y en mi espíritu, ¿cierto? Entonces vemos hoy enfermedades como la fibromialgia, que tiene una raíz psicosomática, y una persona para que sea diagnosticada con fibromialgia, no sé si lo sabían, tiene que tener o haber tenido en algún momento de su vida un antecedente psicológico o psiquiátrico, haber tenido una crisis de pánico, un ataque de ansiedad, haber tenido una dificultad de depresión o un episodio depresivo, y por eso se diagnostica de alguna manera. Esa es una de las enfermedades, digamos, que ya se ha logrado que médicamente se entienda que existe, que hay un dolor articular real, pero con otros, con muchos exámenes no se puede ver, pero en realidad duele todo, ¿sí? Les duele hasta el pelo, literal. Y una persona que tenga fibromialgia siempre debe estar diagnosticada, debe estar, perdón, medicada con algún mínimo medicamento psiquiátrico. Entonces, cuando a ustedes les lleguen personas a decirles que van a tomar Funcción, por eso es que recomendamos el OFF como acompañante del Golden, ¿cierto? El Golden nos ayuda a manejar el síntoma en el cuerpo y el OFF nos ayuda a manejar el síntoma en la mente, ¿sí? Y tenemos ahí la raíz también de la palabra mente, que es psique, de ahí viene psicología, psiquiatría, y ahí es donde trabajamos, que trabajamos en psicología, todo lo comportamental, y lo comportamental siempre tiene una raíz. ¿Qué pasa entonces cuando nos enfermamos, tanto física como mentalmente? Hay un estado de desequilibrio. La ansiedad es un exceso de futuro, la depresión es un exceso de pasado. Yo necesito resolver mi pasado, entenderlo, trabajarlo para habitar el presente. Y trabajo en el presente, habito en el presente, pero ese exceso de futuro, ese exceso de preocupación, por eso es previa, me lleva a la ansiedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo vivir en el presente? ¿Cómo habitar ese presente? Es lo que nosotros buscamos, por lo menos desde la corriente humanista, que es la corriente desde la que yo me paro para trabajar en psicología. ¿Cómo habitamos ese presente? Resolviendo el pasado, pero que yo voy caminando y proyectando hacia el futuro, pero el 90% de lo que me preocupa, de lo que me inquieta, de todo lo que yo tengo en mi mente, que se vuelve ansiedad, no ocurre. Entonces tú te estás preocupando y en realidad la situación o todos los imaginarios que tienes en tu cabeza no ocurren, y menos ocurren en todos esos panoramas que tú estás pintándote, ¿cierto? Y de alguna manera vamos a ver cómo ciertas situaciones afectan y nos llevan a ese desequilibrio que hoy tenemos. ¿Qué necesitamos entonces para tener una buena salud mental? Y es básicamente lo mismo que necesitamos para tener una buena salud física. Tenemos entonces una práctica espiritual, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso, voy a buscar ampliar un poquito cada concepto. Alimentación saludable, realizar actividad física, tener un descanso reparador y tener conexiones sociales. Hay unas en las que voy a ampliar más porque quise darles prioridad en pro de que, ¿qué? De que se unen más a lo que nosotros manejamos desde Fucción. Entonces, ¿cuál es el problema de la alimentación hoy? Esto quedó así porque tiene un link que los lleva a una investigación que habla de algo que se llama la discordancia evolutiva, ¿sí? Esos cambios evolutivos que hemos tenido en la alimentación humana. Entonces, esto nos habla de una modificación en la dieta de todos nosotros sin que ocurran cambios paralelos en la estructura genética. Nuestro cuerpo humano sigue siendo el mismo, sigue teniendo unas demandas, pero la alimentación que tenemos hoy no suple las demandas que tiene nuestro cuerpo. Y cuando hablo cuerpo, hablo de mente y de cada órgano, cada conexión, cada sistema que haya en tu cuerpo. Hay un mayor consumo de energía, y esto aplica más para quienes vivimos en las ciudades, porque pues casi que ni caminamos, nos la pasamos en vehículos todo el tiempo. Nos mantenemos súper ocupados, y esa demanda de ocupación, que muchas veces es muy quieta, muy sedentaria, no está siendo suplida por los hábitos diarios, que eso vamos a ver. Entonces hay un mayor consumo de energía de grasas saturadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la alimentación cada vez está
con menos nutrientes que lo que es lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Mucha modificación en el consumo o en la alimentación que encontramos hoy. Les hablaba ahorita del cereal, porque pues sabemos que los cereales están súper llenos de azúcar. Los lácteos, ya sabemos que la leche que consumimos ni siquiera es más sana. Por ahí estaba el escándalo de una de las cadenas de supermercados que yo creo que vende mucha leche en estos días. Y también yo soy una que digo, la leche es el ser humano, el hombre, es el único animal que consume leche de otro animal hasta viejos. Al que le guste la leche, lo siento, se los digo como es, ¿cierto? Porque en realidad tu cuerpo y el mío no necesita leche, no necesitamos lácteos de otro animal además, ¿cierto? Nuestro cuerpo no lo procesa y más ahorita que está súper procesado. ¿Por qué les dejo acá las etiquetas que tenemos en Fuction? Porque precisamente nosotros buscamos apoyar o Fuction como comité científico, que es espectacular, busca apoyar o minimizar ese desequilibrio que produce esa discordancia evolutiva, ¿cierto? Somos sin organismos genéticamente modificados. ¿Y por qué está la etiqueta? Porque muchos de los, entre comillas, alimentos que en realidad no son alimentos porque no son aptos para nuestro cuerpo, están llenos de organismos genéticamente modificados, están llenos de azúcar. Y no sé si sabían, pero el azúcar era un lujo para la realeza y empezaron a darse cuenta que el azúcar les dañaba, por ejemplo, los dientes, ¿sí? Cuando eso no existía, toda la asepsia dental que podemos manejar hoy. Y ellos qué quisieron, venga, vamos a proponer esto para todo el mundo. Deja de ser un lujo para ellos solamente y lo ponen para todo el mundo. Entonces ya todos tenemos uno de los venenos blancos, que así se denominaría el azúcar. Sin gluten. No sé si sabían también, pero tu cuerpo y el mío no procesan el gluten. Sí, se va para el hígado, se va para los órganos y cuando nuestro cuerpo no puede procesarlo, eso empieza a enfermarnos. Bajo en sodio y productos no lácteos. Por eso les dejo ahí entonces como las etiquetas para que las estudien y las revisen. Entonces, ¿por qué se convierte en un alimento sano, una excelente opción sana versus lo que nos ofrece el mercado? También con el cambio evolutivo en la alimentación, porque muchas veces nos decimos, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué mi papá, mi mamá no sufría de lo que yo sufro hoy a los 30 años? Por todo el tema de que las frutas, las verduras, las hortalizas hoy en día tienen mutaciones. O sea, así hoy en día tú quieras consumir, comer muy bien. Lo que encontramos hoy en los supermercados está lleno de mutaciones. Mientras más grande sea la fruta, mientras más menos frutas tengan a su interior, semillas específicamente. Entonces puedes encontrar una mandarina que hoy en día no tiene semillas, no tiene frutas. Entonces dices, ay, qué chévere, no tiene semillas. Eso no es tan chévere, porque significa que ha habido un cambio en esa condición genética del alimento. Entonces, cuando vayas a comprar frutas, verduras, hortalizas, busca comprar un poquito más orgánico, más natural. Hay fincas, hay mercados que vienen desde los pueblos y tienen menos producción en masa, que ayuda a que tengan más volumen nutricional. Y les dejo la imagen de la fusión nutracéutica porque me encanta escuchar a Álvaro Zúñiga cuando dice que Fusion está trabajando en nutrientes para el suelo. Precisamente los suelos hoy en día están muy bajos de nutrientes, por lo tanto lo que va a venir del suelo no está cargado de nutrientes. ¿Cierto? Entonces, es priorizar los nutrientes y por eso finalmente Fuchsia termina siendo una muy buena solución porque sabemos que en cada stick está lleno de nutrientes. Y aquí viene un tema muy interesante de por qué la alimentación aporta a tu salud mental y tiene que ver con el eje intestino-cerebro. La doctora Sandra Muñoz nos da mucha información, mucho material acerca de este eje intestino-cerebro, el tema de la microbiota. Recuerden que muchos de ella misma dice jocosamente que le dicen la doctora Floral y es por esto. Hay una comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino, ¿sí? El cerebro recibe información del intestino y el intestino recibe información del cerebro. Ese eje intestino-cerebro está relacionado con la respuesta al estrés, el desarrollo neuronal y el comportamiento. Empiecen a pensar ahí. ¿Quiénes de ustedes alguna vez se han enamorado? ¿Sí? ¿O han sentido ese gusto por alguien? ¿Dónde lo han sentido? ¿Sí? Y ahí es donde viene, gracias Marilyn, ahí es donde viene esa conexión, ahí es donde se evidencia así súper fácil esa conexión intestino-cerebro,
¿Por qué? Porque me duele la panza. ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué llamamos las famosas maripositas en el estómago? Porque el primero que responde es ese segundo cerebro que se le llama al intestino, ¿sí? Lo mismo la respuesta al miedo. Ahí hablamos de respuesta al estrés, respuesta al miedo. Muchas personas, por ejemplo, frente al miedo, les da ganas de ir al baño. Venga, ¿qué sentido tiene si yo tengo miedo? El miedo es algo más emocional, es una respuesta de mi cerebro porque lo siento en el estómago, porque el estómago es tu segundo cerebro, ¿sí? De ese intestino depende el sistema nervioso y en el sistema nervioso ahí está la base patógena del Alzheimer, del Parkinson, de la esclerosis múltiple. Las bacterias intestinales producen neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina y el GABA. No vamos a entrar en partes técnicas porque no quiero enredarlos con eso, quiero que sea algo más sencillo para que lo puedan replicar a sus clientes y puedan hacer de estas mismas charlas con muchas personas. Pero el chiste aquí es, si tu sistema digestivo no está bien, tu sistema digestivo no va a producir neurotransmisores. ¿Qué son neurotransmisores? Nuestro cerebro se comunica con todo nuestro cuerpo a través de impulsos eléctricos. Imagínense una corriente eléctrica. No sé cuántos hay aquí ya mayores de 30, que yo creo que los chicos hoy en día no les toca eso, que jugábamos a que si una de las personas tocaba un cableado eléctrico, nos conectábamos varios y si no nos soltábamos de las manos pasaba la chispa eléctrica hasta la última persona o cuando a veces nos vemos como supercargados de energía, que casi que sentimos ese chispazo cuando tocamos al otro. Asimismo, funciona nuestro cerebro con impulsos eléctricos que llegan a todo el cuerpo. Entonces, de esas bacterias intestinales depende que tu cerebro se conecte o genere esos neurotransmisores. Sí, esos neurotransmisores son los que van a llevar las órdenes de tu cerebro a todas las partes del cuerpo. Y aquí específicamente hablamos de las hormonas que se producen y que tienen que ver con el estado de ánimo, que son la serotonina, la dopamina y todas las que vimos como el GABA. ¿Cómo se comunica el cerebro con todo nuestro cuerpo? A través del sistema endocrino, que es el sistema hormonal. Y aquí vemos, les dejo la imagen de cómo está el recorrido del nervio vago. Y se llama ese nervio vago que va desde el cerebro a todos los órganos, sobre todo los de la parte abdominal. ¿Sí? Ese nervio vago está presente en todo el cuerpo y se alimenta también de las terminaciones nerviosas que están en tu intestino. Entonces, también depende del sistema inmune y este sí lo tenemos en muchas diapositivas, esto sí lo vemos mucho, que el 70 al 80% de las células inmunitarias están en tu intestino, ¿sí? Entonces, al tener un intestino sano, al tener una flora intestinal sana, vas a tener mejor respuesta emocional también. Entonces, una salud mental depende de que esté en equilibrio ese intestino. Un desequilibrio en la microbiota intestinal va a aumentar la inflamación del cuerpo y eso aumenta, digamos que la exigencia de tu cerebro para poder mantenerte con vida. Tu cerebro debe mantenerte con vida. Y si tú no le das con qué, él no tiene cómo responder a trastornos como la ansiedad y la depresión. Por eso es que hablamos de que las consecuencias de que el intestino esté afectado, que esté sucio, que una microbiota intestinal no esté sana, es una mayor vulnerabilidad a trastornos de la ansiedad y la depresión. Entonces, por ahí había una persona que promueve una dieta que él maneja y hablaba una vez, no todo ataque de pánico necesariamente es un problema comportamental. Muchas veces un ataque de pánico se da porque tu flora intestinal está re mal. Entonces, no hay una buena comunicación entre intestino-cerebro, no hay una buena respuesta al estrés, por lo tanto, tienes más ansiedad, tienes más depresión. Y aquí es donde nosotros entramos. Cuando hablamos de salud mental, muchas veces pensamos solamente en on y off. No sé si alguno de ustedes recomienda algo más que on y off. ¿Sí? Siempre recuerden que como Fusioners, siempre recomendamos que una persona entre a cualquiera de nuestros programas con una limpieza digestiva y un restablecimiento de la flora intestinal. ¿Por qué? Ya les expliqué, ese eje intestino-cerebro. Entonces, así sea que la persona diga, me siento muy cansada, no puedo dormir, no tengo mucha ansiedad, tengo mucha depresión, empezar siempre por limpieza digestiva y así es como Fusion puede aportar
a empezar a mejorar esa flora intestinal, porque además esa flora intestinal o las bacterias que hacen parte de toda la flora intestinal se regeneran cada 3 días. Por eso decimos, el Floralip debe ser de consumo frecuente, ¿sí? Actividad física. ¿Qué pasa con la actividad física y tu cerebro? Cuando nosotros hacemos actividad física, nuestro cerebro libera neurotransmisores. Lo mismo que hablaba ahorita, que son los neurotransmisores, ese impulso eléctrico, ese choque eléctrico que hace que se puedan dar todas las órdenes a los diferentes órganos y diferentes sistemas, sistema endocrino, sistema nervioso y demás. Y especialmente cuando hacemos ejercicio, se libera la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Hay una mayor oxigenación de sangre al cerebro. El principal nutriente que necesita nuestro cuerpo es el oxígeno. ¿Cómo llega el oxígeno a nuestro cuerpo? Una de las formas de que el oxígeno llegue a cada célula de tu cuerpo es haciendo actividad física, ¿sí? Hacer actividad física además mejora los procesos cognitivos, atención y memoria. Y ahorita veíamos también cómo ese intestino-cerebro dependía, aparecen, cuando no hay una buena comunicación, aparece el Alzheimer. ¿Con qué tiene que ver el Alzheimer? Todos sabemos que el Alzheimer tiene que ver con la memoria a largo plazo. Pero si haces ejercicio, entonces también vas a tener memoria a corto plazo y vas a trabajar más en la atención. Aumenta tu autoestima. Yo no sé quiénes de acá son como yo, que yo hago ejercicio un solo día y con hacer ejercicio un solo día, ese mismo día yo me siento diva, regia, ¿sí? El día que hacemos ejercicio nos sentimos mejor, nos sentimos más bellos y se oxigena todo el cuerpo, incluso la piel mejora muchísimo cuando hacemos ejercicio y se reduce el cortisol, que es conocida, ese sí ya hemos escuchado mucho, conocida como la hormona del estrés. Y no necesitamos eliminar el estrés 100% porque pues además el estrés es completamente necesario. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo en equilibrio. Entonces, una frase que quiero que se aprendan o una palabra que quiero que se lleven es el desequilibrio. Lo que buscamos siempre es equilibrio. Sí, equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, equilibrio en todos los aspectos para poder tener un buen estado de salud o un bienestar. ¿Qué barreras ponemos las personas para hacer actividad física? ¿Sí? No tengo tiempo, no tengo dinero para ir a un gimnasio o comprar equipos, no tengo un lugar adecuado para hacer ejercicio, estoy muy cansado, soy muy mayor para hacer ejercicio, tengo un dolor o una lesión o no veo resultados rápidamente. Y devolviéndome un poquito, no sé si sabían, pero también la depresión y la ansiedad mejora impresionante cuando haces actividad física. Yo tengo pacientes que con incluir actividad física en su vida, chao depresión, chao ansiedad. ¿Era en realidad un problema comportamental? No. Y ojo, no estoy diciendo que no vayas al psicólogo, es súper importante ir, pero es adicional. Yo con todos mis pacientes busco que sea integral. Por eso he empezado con esa integralidad de mente, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Entonces, hacer actividad física puede acabar con una depresión. Hacer actividad física puede ayudarte a reducir los niveles de ansiedad. ¿Sí? ¿Y cómo manejamos estas objeciones o estas barreras? Porque lo puse entre comillas porque a la larga son barreras, son excusas que nosotros nos creemos para no hacer ejercicio. Aquí les dejo algunas propuestas. No tengo tiempo y aquí les voy a hablar un poquitico más adelante, les voy a dar un brochacito al que tiene que ver con el tema de las pantallas. Entonces yo los invito cuando alguien les diga no tenga tiempo y si son ustedes los que en su mente dicen no tengo tiempo de hacer ejercicio, intercambien el tiempo en que utilizan las pantallas por tiempo para hacer ejercicio, ¿sí? Levántense o acuéstense en media hora antes. Para empezar, con 20, 30 minutos de actividad física, su cerebro ya produce, empieza a recibir los beneficios o a producir estos beneficios que tenemos para la salud mental y salud física. Sí, hay varias apps que te permiten en tu celular regular el tiempo que vas a usar en Instagram y nosotros trabajamos en Instagram, entonces en redes sociales, perdón, Instagram, Facebook, pero qué tanto en realidad estás entrando a trabajar o qué tanto en realidad estás entrando a lulear, a distraerte en redes sociales. Y para nuestros clientes que no trabajan en redes sociales, que no trabajan desde su celular, invitarlos a mirar, venga, no tienes tiempo, pero te ves, no sé qué programa hay hoy en día, yo no veo ya televisión, pero te ves el desafío, te ves una novela, o no sé si el desafío, la verdad es que no sé si están ahorita en vigencia esos programas. MasterChef, ¿cuánto se demoran esos programas? 1 hora, listo, intercambia esa hora por 1 hora de ejercicio, ¿sí?
No tengo dinero para un gimnasio o comprar equipos. Busca ejercicios diferentes al gimnasio, ¿sí? Hay muchos ejercicios diferentes al gimnasio que puedes hacer desde casa. Entonces, además, busca videos gratuitos o rutinas que no necesiten implementos, ¿sí? Hay rutinas que te enseñan como con una botella de agua, dos botellas de agua, no tienes banda elástica, entonces puedes utilizar en tu casa una sábana, una toalla para hacer ciertos ejercicios de estiramiento y no necesitas mm, sacar dinero para ir al gimnasio, ¿sí? No tengo un lugar adecuado para hacer ejercicio, no necesitas un espacio demasiado amplio, ¿sí? Un espacio pequeño en la sala, en el patio, en la habitación, en un corredor, lo puedes adaptar perfectamente para hacer ejercicio. Estoy muy cansada y no veo resultados rápidamente. Y aquí sí que entran nuestras bebidas, ¿cierto? Díganme quién de ustedes no se ha tomado un Vita y no ha sentido esa energía extra para hacer ejercicio. Entonces puedo comenzar mi día, si decido hacer ejercicio en la mañana, puedo comenzar mi día con un con un Vita Extra T, un multivitamínico y energizante que te ayude a romper esa barrera o esa excusa de estoy cansada, de no puedo ir porque no tengo tiempo. Entonces rápidamente, no es que como me voy a hacer de pronto, no sé, un jugo verde, otra bebida que una persona quiera tomar. Sabemos que nosotros les damos una solución rápida, que es un stick de producto que los mezclas en un minuto, lo que te puede tomar destapar un stick y disolverlo en agua para que tengas esa energía. Y sabemos que el termoté ahí también se convierte en energía en nuestro cuerpo y que además va a acelerar esos resultados de las personas. Otra barrera es estoy muy mayor, no puedo hacer ejercicio, me duelen las articulaciones y aquí tenemos entonces el Golden y el colágeno, ¿cierto? Antiinflamatorio y analgésico para mejorar la flexibilidad y proteger las articulaciones. Y mientras más mayor esté, más debo de hacer actividad física, ¿cierto? Porque sabemos que nuestro cuerpo empieza una disminución tanto de colágeno como de proteína y que se vuelve gravísimo, se vuelve un factor. Que nos empieza a poner más vulnerables a muchísimas enfermedades. Y está el colágeno que protege las articulaciones y los huesos. Yo tengo un testimonio muy bonito de mi papá con problemas de columna y aquí les pongo esta también porque entre la Bioprotec y el colágeno él ha podido seguir con sus actividades normales, tiene 70 años y hoy puede seguir con sus actividades normales gracias a estas dos bebidas. Entonces no puede decir soy muy mayor para hacer ejercicio o tengo un dolor o una lesión. Y también tengo uno de mis socios que tomando la Biopresport, un día me decía, Gloria, venga, es que ya no me duele la columna y yo tenía problemas de columna. Claro, la Biopresport, al igual que todas nuestras proteínas, son regeneradoras. Entonces, al regenerarse, esa columna ya no tiene la excusa de, venga, yo no puedo ir al gimnasio porque me duele la columna, yo no puedo hacer ejercicio porque me duele la columna, ¿sí? Entonces, aquí les dejo algunos manejos de objeción para las personas que les dicen, no puedo hacer ejercicio y sabemos que las personas van a mejorar muchísimo, aquí les estoy hablando desde la salud mental, pero también van a mejorar muchísimo los resultados en su salud física cuando incluyen actividad física en sus rutinas diarias. La espiritualidad. Aquí sí que me encanta hablar de eso. Les dije que soy estudiante de teología porque para mí definitivamente no hay nada que se pueda solucionar en tu vida si no transversalizas también tu vida por la parte espiritual. Y para quienes son muy de ciencia, les voy a dejar dos aportes científicos para entender esto. Hay un libro, este es un libro que se llama La psicoterapia de Dios, el autor es Boris Ciburlik, y él nos habla de esa capacidad de resiliencia, la fe como un factor protector. Entonces, cuando una persona sufre depresión y ansiedad, muchas veces tiene una raíz espiritual. Y en este libro él cuenta de un experimento, una investigación científica que mostraba cómo a algunas personas las metían como en un escáner y les pedían que recordaran momentos dolorosos de su vida, ¿cierto? Y ven cómo se empiezan a activar diferentes áreas del cerebro. Luego les piden que recen, ahí hablan como rezar, puede ser orar, ¿cierto? Para mí es más orar. Y se puede ver cómo su cerebro va cambiando. Estos exámenes o estas imágenes se muestran a través de escáner que muestran como por colores los estímulos del cerebro. Entonces se muestra cómo esa sensación de dolor empieza a menguar,
cómo se empieza a regular ese estado de ánimo, ¿sí? Cómo se empieza a regular ese estado emocional de la persona. Y aquí les dejo otra investigación espectacular. Creo que está en Netflix este documental, La historia de Dios de Morgan Friedman, y ahí habla cómo la oración transforma a las personas, ¿cierto? Y ahí también muestra un experimento científico, cómo muestran cómo una persona cuando ora se activan todas las áreas de su cerebro. ¿Y qué pasa cuando se activan todas las áreas del cerebro? Se está activando todos esos neurotransmisores de los que le hablé ahorita. Se está activando ese chispazo eléctrico o esa comunicación neuronal que normalmente bajo otras circunstancias es difícil que se active todo el cerebro, ¿cierto? Y bajo estos exámenes o estas investigaciones pueden mostrar cómo una persona que tenga como hábito la espiritualidad va a mejorar su salud mental, porque si empieza a mejorar la comunicación neuronal, empieza a mejorar su salud mental y también su salud física y su actitud ante la vida, su comportamiento, por lo tanto, disminuye los niveles de ansiedad, los niveles de cortisol, los niveles de depresión. Aquí les dejo otros tips que no quiero ampliar mucho estos, pero qué tan importante es la atención psicológica profesional, ¿sí? Hoy en día veía un video esta semana que me gustó, lo puse en mis redes, de un profesional de España hablando de qué pasa hoy en día con el acompañamiento psicoterapéutico. Yo he escuchado personas y me dio dolor, no lo manifesté porque no era tiempo de debate, no era como el momento, pero dejarle a ChatGPT responder a tus emociones no es nada profesional, ¿sí? Entonces, ya les hablé de la mente desde el aspecto espiritual, les hablé de la mente desde cómo se activa desde la parte física y les hablé desde los alimentos por el eje intestino-cerebro. ¿Qué tanto es importante la atención psicológica profesional? ¿Cierto? Ese acompañamiento y todo debe ir integrado. ¿Sí? Entonces, si sientes que en tu vida, venga, yo ya hago todo, Gloria, yo oro, yo tengo una práctica espiritual constante, yo me alimento súper bien, mantengo mi flora intestinal súper bien, yo hago actividad física con frecuencia, pero sigo sintiéndome mal, sigo sintiéndome con ansiedad, sigo sintiéndome con depresión, invierte en tu salud mental yendo, asistiendo a un proceso psicoterapéutico regular con un profesional, ¿sí? ¿Qué te va a ayudar a entender? A sanar, y les decía, ese equilibrio de habitar el presente, a sanar ese pasado, a entenderlo, a resignificarlo para habitar el presente y plantear y proyectar el futuro sin ansiedad, de una manera más tranquila, más equilibrada. Entonces, si nunca has ido a terapia, date la oportunidad de empezar un proceso psicoterapéutico y me gusta la imagen porque en realidad la labor de nosotros como psicoterapéuticos es ayudar a que la persona pueda deshilar muchas veces todas esas palabras, ideas, situaciones que tiene en su vida enredados y que no logra entender cómo salir de ahí. Nosotros estudiamos precisamente cómo es el comportamiento humano, cómo se va formando esas ideas, pueden ser ideas irracionales, cómo está, digamos, esa estructura mental y ayudarlo a entender te va a ayudar a vivir más tranquilo, a estar más equilibrado y con la ayuda de estas otras herramientas que te he dado hoy, puedes estar mucho mejor en tu salud mental. Entonces, la invitación, no le dejes a ChatGPT solucionar tus problemas. No creas que solo con libros, que es importantísimo, los libros de crecimiento personal. A mí me encanta que mis pacientes lean, porque cuando llegan, ya llegan con información que podemos ordenar, llegan con herramientas que podemos integrar a su vida para avanzar. Sí, el crecimiento personal es importante a través de los libros, pero también es importante entender tu proceso individual. No dejes también tu salud mental en manos de la peluquera, de la que te hace las uñas. Ellos todos son muy lindos, muy hermosos, prestan un oído a escuchar, pero te van a hablar de pronto desde sus propias heridas. Entonces tú vas y le dices a la niña que te hace las uñas, con todo el respeto, no significa que no puedan hablar con ella del tema, pero le dicen, ven, es que mi marido me hizo esto, me hizo aquello, y ella se acaba de separar, el hombre con el que ella salía era peor que el tuyo, entonces, ¿qué te va a decir? No, sepárese, vivir sola es mejor. Y tal vez tú la situación que tienes no implica todo eso, o lo que suele pasar es que repetimos patrones, entonces vuelves y entras en el mismo
en el mismo patrón y hasta que no entiendas esos patrones con los que te estás relacionando, pues no vas a salir de ahí. Para entonces el tema desde psicología, ya les decía, nosotros no medicamos. Sin embargo, al hacer una evaluación integral del ser humano, yo siempre recomiendo, venga, ya está muy desbordada la ansiedad, ya está muy desbordada la depresión, vamos a trabajar estos síntomas, los primeros síntomas por lo menos, porque hay momentos en que sí o sí la persona necesita medicarse. Entonces no les estoy diciendo no se mediquen, si es necesario, pues hay que hacerlo, pero busquen algo natural y ahí es donde viene nuestra maravillosa línea de vigor mental, que son, nos ayudan a tener esos aminoácidos que normalmente nuestra alimentación diaria no la tiene. Y ya vimos por qué, ¿cierto? Porque la alimentación de hoy no tiene los nutrientes que tu cerebro, que tu cuerpo necesita para estar saludable. Y aquí es donde viene el on y el off. ¿Sí? Y no es una capacitación abierta de todo lo que contiene el on y el off, pero ahorita veíamos por ahí cómo tu cerebro necesita GABA, ¿sí? Cómo necesita vitaminas del complejo B. Y hay uno muy interesante que es el magnesio, ¿sí? Muchas personas hoy en día buscan el magnesio y porque el magnesio ayuda a regular el sueño, el magnesio es necesario para la nutrición celular y nosotros lo tenemos en molécula orgánica. No es lo mismo comprar un magnesio del mercado que no se desintegra fácilmente, que no se absorbe fácilmente, que además seguramente tiene otros compuestos para poder tenerlo en cápsulas, que es como viene muchas veces, y tú y yo lo tenemos en el on, y tú y yo lo tenemos en el off. Y aquí les doy un tip. Hay niños, les hablaba del TDAH, pero hay niños, por ejemplo, con algunos síntomas que solamente se van a mejorar con el on y con el off y no van a necesitar medicación. Entonces, un niño antes de medicarlo, obviamente desde la cercanía, desde el psicoeducar a los papás, con bajarle el azúcar, el niño mejora los síntomas. Y yo le estoy dando un on, por ejemplo, a un niño que no se logra conectar a las clases, que no logra tener buena memoria, que se mantiene demasiado quieto, demasiado pausado. ¿Sí? Y un off, ¿para quién? Les hablaba ahorita también del magnesio que está presente en ambos. Miren, el on tiene magnesio, el off tiene magnesio, ¿sí? Y ayuda a mejorar el sueño, que ahorita les hablo un poquito del sueño, como uno de los pilares fundamentales para la salud mental, ¿sí? Entonces, cuando les hablen de un niño con problemas de TDAH, váyanse por esta línea. Ya les hablé porque es importante el Floralib. Entonces, un niño siempre, siempre Floralib por el eje intestino-cerebro, ¿cierto? Nuestros niños hoy en día sí que se ven afectados con este tema de la alimentación. Entonces, a todos los niños, Floralib, así, y más cuando tengan problemas de salud mental, Floralib on y off. Y puede pasar también para que pues como que recomienden con cuidado el on, sobre todo en niños que son muy disparados. ¿Qué es ser disparado? El niño no se logra quedar quieto. O sea, evidencien los síntomas. Y acuérdense que el nombre nos ayuda mucho porque on es como prender, off es apagar. Entonces es súper chévere porque te va a ayudar como la clave. No, Gloria, es que yo no sé de componentes, yo no entiendo los componentes que me dice ahí del on y el off, pero tú sí entiendes que on es prender y off es apagar. Entonces, si el síntoma de la persona va súper disparada, no logra calmarse, tiene un momento, todo el tiempo piense, 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 todo el tiempo está enérgico, no logro calmarlo, entonces ahí sería el off, ¿cierto? El off, calmar, tranquilizar para los niños y para nosotros, ¿sí? Porque entonces aquí vienen muchas personas que no duermen, que mantienen con el dolor acá y porque en el cuello, porque el cuello es como el rincón donde guardamos emocionalmente muchas cosas, las cargas emocionales. Entonces, muchas veces una persona también, y aquí es un tip para las personas que están controlando peso, y les dicen no bajo ni un kilo, pero llevan un ritmo de vida agitado, se mantienen estresados, no les va a bajar de peso si no bajan el estrés, si no bajan el cortisol. Entonces, aprender a escuchar el cliente, y yo siempre hago la evaluación, sobre todo en control de peso también, el tema del estrés, cómo lo manejan. Entonces, yo reviso, ¿estás haciendo ejercicio? ¿Cómo te alimentas para revisar el tema del intestino-cerebro? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Sí? Y aquí es donde entra el off también, ¿cierto? El on además
no se inquieten si una persona les dice, Elon, me siento mal. Si una persona tiene un diagnóstico de ansiedad, si una persona no tolera el café, por ejemplo, no les va a tolerar el ON. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene los niveles de ansiedad muy disparados, entonces en ese caso recomienden mejor el OFF. ¿Sí? Me pasó, tengo una cliente que quiere controlar peso, tiene otros diagnósticos además, pero no tolera el té, entonces no va a tolerar el termoté, no va a tolerar el Vita Extra Té. Y decimos, venga, pero si entonces si no le doy eso, ¿qué le doy? Yo le puedo dar off y la persona va a relajar su sistema nervioso y puede bajar de peso porque ya está instaurando los otros hábitos. Se está alimentando mejor, ya se hizo toda la limpieza, está haciendo actividad física. Entonces, no limites tus bebidas cuando digas, no es que no puede tomar termoté, entonces no va a bajar de peso. Sí va a bajar de peso porque va a bajar sus niveles de cortisol y está haciendo... eh, instaurando los hábitos que se requieren instaurar para poder estar bien. Y además, pues ese caso en particular tiene hipotiroidismo, entonces pues está tomando el Proval. Eh, Aquí también entonces, ¿qué pasa? Hay una recomendación adicional en salud mental y es el uso de pantallas, que hoy en día nuestros niños sí que se ven afectados con eso, y es el tema del uso excesivo de pantallas que aumenta la ansiedad y el estrés, genera aislamiento social, porque entonces cuántas personas no vemos que incluso nosotros mismos llegamos a una reunión y todo el tiempo estamos con el celular. ¿Qué tanto es necesario 100%? ¿Por qué no? Hacemos un acuerdo con nosotros mismos y es listo. Nosotros trabajamos en redes, documentamos todo, la fotico, la publico 5 o 10 minutos y guardo mi celular. Y me encanta que hoy en día hay estrategias de restaurantes donde proponen la cajita para dejar guardado el celular. ¿Sí? Porque ese aislamiento social, entonces digo, yo comparto tiempo de calidad con mi familia. ¿En serio? ¿Y qué haces con tu familia? No nos sentamos a comer y todo el tiempo tú los ves comiendo, un papá que sale con sus hijos a comer y realmente solo comparte con ellos los fines de semana y pues los invita a comer, pero está con el celular en la mano. En realidad está teniendo ese contacto social, ¿no? Sí, los chicos hoy en día se quedan con el celular hasta las 10, 12 de la noche y eso afecta también el tema del sueño. Y ahorita les voy a hablar un poquitico del sueño. Se queda corto el tiempo, ya se me está acabando. Sí, aumenta la depresión también, porque entonces cuando yo uso excesivamente las pantallas, y más que pantallas es cuando yo estoy conectada todo el tiempo a redes, no con un objetivo de estar, digamos, promocionando nuestra marca, por ejemplo, sino viendo la vida de otros, viendo no para inspirarme, sino para estresarme, entonces me genera depresión, porque yo no, ¿sí? Y por eso es importante también el acompañamiento de ese profesional, porque me va a ayudar a entender, en mi caso, qué es lo que me detona, qué es lo que me muestra, cuando yo de pronto me la paso en redes sociales y eso me deprime, o es una depresión escondidita, realmente porque me la paso distraída en esas redes sociales y no, realmente no muestro otros síntomas, trastornos del sueño. La verdad deberíamos volver a los despertadores del relojito que suena, porque la luz azul que emite tu celular, la luz azul, ve ahí el celular mostró que son las 8 en punto, la luz azul de las pantallas van a reflejarse en tu cerebro va a generar, no va a generar melatonina, que es como la hormona precursora del sueño, porque esa luz lo que hace es decirle, despiértate. Por eso normalmente dormimos en la noche y estamos despiertos en el día. Entonces, el aislarnos de pantallas 1 o 2 horas antes de dormir va a ayudar muchísimo en el tema del control del sueño. Y nos va a poner también el tema de las pantallas, problemas de concentración, porque estamos sobreestimulados. Todo el tiempo las pantallas nos traen información que te obligan a estar despierto. Regálame un par de minutos más acá, por favor, mientras terminamos. Vigila tu sistema hormonal y esto va muy para las mujeres. Tengo un caso muy específico de una chica de 17 años que la venía acompañando en psicología y ya digamos que había abordado lo que teníamos que abordar en psicología y seguía con depresión y desde el principio yo busco que las personas, por ejemplo, sobre todo mujeres, empiecen a registrar en un calendario su ciclo hormonal, su ciclo menstrual y las crisis de depresión. Sí o sí, mujeres, nuestro cuerpo cambia cuando tenemos nuestro periodo menstrual. Nosotras somos como la luna, cíclicas. Luna llena, menguante, luna nueva.
y eso hace que asimismo funcione tu sistema hormonal. Entonces, no todos los días estamos en la misma disposición para el mismo estado de ánimo. Y me gustó mucho alguna vez que hicimos una alianza con un gimnasio donde uno de los profes explicaba que no todo el tiempo con las mujeres puedes trabajar, por ejemplo, ejercicios de fuerza. Hay que priorizar de acuerdo a tu sistema hormonal. Entonces, si tú tienes un acompañamiento para la parte de actividad física, no te des látigo porque no puedes siempre hacer fuerza. Revisa con ese entrenador o busca información de cómo potenciar esos ejercicios de acuerdo a tu sistema hormonal. Y les hablaba de esta chica porque las crisis de depresión siempre coincidían con la fase de ovulación, es decir, previa a su periodo menstrual. ¿Qué significaba? La depresión no tenía nada que ver con la parte comportamental ya, aunque trabajamos algunos asuntos que habían que trabajar, tenía que ver con su sistema hormonal. Entonces revisen, si una persona siempre tiene las crisis de depresión y ansiedad, sobre todo la mujer, durante su ciclo menstrual, es hormonal, ¿sí? Y ahí va a ser el probal. Entonces, no limitemos las bebidas, no es solo on, off, Floralip y Prunex para hacer la limpieza previa al Floralip, sino también productos como el Proval te van a ayudar a ayudarle a una persona, a una mujer específicamente, a mejorar en problemas de depresión y ansiedad. Conexiones sociales sanas. Esto sí que lo promovemos en Funcción. Y tiene que ver con de quién te rodeas. Y nosotros nos alimentamos también de ese discurso de las personas con las que nos mantenemos. Y a veces también hay que hacer un par y alejarme de personas. Y eso lo miramos también a veces en psicoterapia. Y lo dice muy bacano la doctora Marian Rojas Estapé, que me encanta, síganla en redes. Es una psiquiatra española que psicoeduca demasiado y habla de la persona vitamina, ¿sí? Encuentra esas personas vitamina dentro de tus equipos de trabajo, dentro de tu familia. ¿Quiénes son esas personas que te ayudan a llenarte de dopamina, de serotonina? Esas personas con las que cuentas. Una persona sale fácilmente, por ejemplo, de una depresión, de una ansiedad, con un entorno de relaciones familiares sanas, ¿sí? Incluso de una adicción, que es de las situaciones más difíciles de trabajar en terapia, es una adicción y muchas cosas son adicción. Hoy en día tenemos con los chicos, les decía ahorita, las adicciones a las pantallas, a los videojuegos, porque es dopamina, dopamina, dopamina todo el tiempo y no tienen conexiones sociales sanas, ¿sí? Tú, adulto, ya tenemos más de 20, creo que la mayoría que estamos acá. Yo ya tengo 36. ¿Cómo están esas relaciones afectivas? ¿Cómo están esas relaciones humanas? ¿Tienes amigos con los que puedas confiar? ¿Tienes personas con los que puedas tener esas conversaciones profundas y sanas? Si no las tienes, es hora de empezar a alimentarlas. ¿Por qué? Por tu salud mental. La mayoría de adultos mayores están diagnosticados con depresión y ni lo saben. Revisen las fórmulas de los adultos mayores y generalmente dentro de esos medicamentos están tomando algún medicamento para depresión o ansiedad. ¿Sí? Establece rutinas de sueño, porque es importante el sueño. Una persona cuando no duerme bien tiene más ansiedad, no tiene buena concentración, no tiene buena capacidad de memoria, está más irritable, tiene menos tolerancia al estrés y al cortisol. Entonces, ahí es donde recomendamos OFF y HGH. Entonces, viene el HGH a entrar, a aportar a una línea de vigor mental, por ejemplo. ¿Por qué? Porque restablece el sueño, ¿sí? Porque también trabaja la memoria, ¿sí? El cerebro, tu cerebro y el mío, trabaja en la noche, es cuando instaura la memoria. Todo lo que tú y yo aprendemos en el día se instaura en la noche. Entonces, el HGH va a ayudar a que si tiene un sueño reparador y podríamos hacer una charla completa de rutina del sueño y todo lo que tiene que ver con el tema del sueño, sus fases y demás, como el HGH ayuda a tener un sueño profundo y reparador, ayuda a que tu cerebro mejore esa función, sobre todo de memoria. Por eso lo recomendamos también cuando hay problemas de memoria, cuando hay problemas de Alzheimer, cuando hay problemas de concentración, porque al dormir mejor te concentras más y puedes tener mejor disposición cognitiva para responder a los desafíos del día a día. Después de todo lo que les conté, quiero que se queden con esta pregunta para cada uno de ustedes y es, ¿qué decisiones debo tomar para tener una buena salud mental? ¿Sí?
qué decisiones debo tomar en el área de la alimentación, qué decisiones debo tomar en mis relaciones interpersonales, en el uso de pantallas. Entonces ahí los invito a que se vuelvan a comprar el relojito que te suena para la alarma y no te despiertes, que lo primero que va sea la pantalla de tu celular por esa luz, sino que te des el tiempo de despertarte. Sin ver el estímulo que representa la pantalla, que antes de dormir puedas separarte del teléfono una hora antes, porque siempre me dicen, no, es que Gloria, mi alarma es el celular. Entonces, vuelve a comprar el reloj. Si estás teniendo problemas de insomnio, muchísimo más. Yo tuve 12 años de problemas de insomnio antes de Fuxion y antes de entrar en un proceso espiritual profundo y se resolvió con las dos cosas. Y hoy, ocasionalmente cuando aparece, ya sé que es hormonal y por eso tomo Proval todos los días. Y tomo Passion todos los días porque, por ejemplo, yo tenía una migraña de origen hormonal y no sé si sabían, pero la mayoría de medicamentos para la migraña son medicamentos que tienen incidencia en la parte hormonal, sobre todo en la parte psicológica. Entonces, yo no tengo la vena de la pierna izquierda, ese testimonio lo tengo guardado en mis redes. Entonces, al no tener esa vena, al año yo estaba igual o peor. Los médicos me mandaban pregabalina, que es un medicamento para adultos mayores por un dolor neuropático crónico, y ahí ya tiene el apellido crónico, significa que no se va a quitar según ellos, que no iba a mejorar. Y con el Passion yo no necesito ni usar medidas de descanso ni tomarme ese medicamento. Entonces, cuando una persona está tomando, por ejemplo, tiene problemas de salud mental, también el Passion le puede ayudar un montón, porque tiene oxigenación de sangre al cerebro y acuérdense que les dije que el oxígeno, el cerebro necesita mucho oxígeno, por eso lo recomendamos cuando hay migrañas, por estrés, sobre todo porque no hay una buena oxigenación de sangre al cerebro y por eso es que ayuda el Passion a mejorar también en salud mental y porque va a proteger las paredes de las venas y va a ayudar a que se oxigene mejor todo tu cuerpo, no solo el cerebro, sino cada órgano de tu cuerpo. Entonces, no limiten las bebidas cada que tengan una persona que les esté contando su estado de salud, revisen bien qué bebida les puede ayudar y revisen como todos los síntomas. Les dejo entonces esta pregunta para ustedes, por eso finalizo mi intervención. No sé si hay de pronto alguna pregunta, inquietud.